Comienza el segundo bloque de La Mirada. Cruza el semáforo Matías de Freitas para respondernos sobre los derechos de autor. En redes, los integrantes de La Propia Cartonera, una editorial muy particular, nos informan cómo hacen libros con los materiales que les compran a los recicladores. El fin de Megaupload en enero de este año dejó a muchos cibernautas a la deriva. Incluso Anonymous amenazó con el fin de la cibernética. Durante varias semanas no se habló de otra cosa y Uruguay no estuvo ajeno a esta realidad. Las descargas por internet y la piratería son una práctica extendida. De hecho, el 68% del software que utilizan los uruguayos es pirata. Tras ellos van los miembros del estudio jurídico de Freitas Aguerre Balsa, especializado en marcas y patentes. Cruza el semáforo Matías de Freitas, abogado especializado en temas de derecho de autor, propiedad intelectual y propiedad de software. Matías, tenemos 5 minutos. La mayoría de la información que tengo en mi computadora, sobre todo en el caso de la música, es bajada de internet. ¿Soy un criminal? No necesariamente sos un criminal. Podrías haber bajado esa música de un sitio que tiene autorización. No, no fue el caso. No fue el caso. Está cerrado. Entonces sitios, sí. Se podría decir que cometiste un ilícito. Pero sí, es así. La mayoría de las páginas que tienen contenidos, sea musicales, o películas, o bueno, contenidos que fueron creados por sus autores a disposición del público, sin autorización de los mismos, cometen sí un ilícito. Y tú en tu computadora, al tenerlo, estás también cometiendo un ilícito. Si bien no tenés un ánimo de lucro, sí es bueno, podrías tener que pagar una multa por ese contenido que tienes fijado en tu computadora. ¿Cómo se van cometiendo esas infracciones y cómo es ese círculo? ¿Dónde están los delitos, por ejemplo? Bien, desde el momento que una plataforma, todos conocemos varias plataformas que lo hacen, descargan contenidos musicales, accediendo, hay varios medios para acceder a esa información, lo ponen a disposición del público, lo fijan en su plataforma sin autorización de los autores y de esa manera todos conocemos lugares donde se puede descargar música, por ejemplo, la canción de un grupo nacional o internacional y bueno, de esa manera no estamos ayudando a que el autor perciba una justa remuneración por su trabajo. Claro, pero yo antes, por ejemplo, compraba un disco y lo compartía con un amigo, se lo prestaba, se lo llevaba para la casa. Ahora no puedo hacer lo mismo a través de internet, dado que la tecnología me permite esa posibilidad. Claro, ahí entramos a otro tema que todos sabemos que es muy complejo y es una buena pregunta, el tema del control. Es muy difícil controlar esos actos que no son lícitos, porque bueno, no hay un control eficaz, digamos. Sí puede darse a través de los servidores de internet. Tú compras un disco, se lo puedes prestar a alguien y que lo escuche y que te lo devuelve. Si esa persona lo fija en su computadora o en su aparato, te lo lleva a todos lados y escucha cuando corre, cuando estudia, cuando va en un ómnibus o lo que sea, sí está cometiendo un ilícito que es el de reproducción. Fijó esa obra sin autorización del autor, digamos. Matías, ¿de qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual? Bien, propiedad intelectual, yo aquí hice un esquema a grandes rasgos para ser bien claro. Propiedad intelectual es básicamente cuando hablamos de las creaciones de la mente humana, que es un poco también el derecho de autor propiamente dicho. La propiedad intelectual tiene varias ramas, entre las cuales encontramos, por ejemplo, todo el tema de marcas, patentes de invención y también la rama de derechos de autor, que son las creaciones del intelecto humano. O sea que está patentada, digamos, una idea, algo que de repente no tiene un soporte físico. Bien, no se habla estrictamente de patentar una idea, sino sí de la creación de una idea. Recordamos que cuando alguien tiene una idea, cualquiera sea ella, como me dijiste vos, escribe una canción, o le doy melodía a una letra, o escribo un libro, o una película, o un software, yo puedo registrarlo o no, pero es mi idea y yo tengo que, desde la creación, está protegida. ¿Cómo pruebo yo eso después si alguien dice que creó una canción antes que la mía o un programa antes que el mío? Tendré que probarlo
con un registro es mucho más sencillo y bueno, y tiene eficacia ante terceras personas. Centrándonos en el tema de lo que es propiedad intelectual e Internet y pensando en estas leyes que han circulado, que algunas se han aprobado, como la que se aprobó en España, algunas que no se han aprobado en Estados Unidos, y el cierre de algunos sitios de descarga. ¿Para dónde vamos con el tema de lo que nos permite la tecnología y, por ejemplo, los derechos de autor? Nos van quedando 2 minutos. Bien, entonces, brevemente. La tecnología, evidentemente, es una herramienta que pone a disposición de todas las personas un sinfín de actividades que podemos hacer o situaciones que se nos presentan para hacer lo que nosotros querramos. Entonces, el marco normativo, hay marcos normativos, en Uruguay lo hay, pero también, como bien vos señalaste, hay leyes que son ejemplos en España, Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que castigan a las personas que hacen descargas en Internet sin autorización y a su vez a quienes los fijan. Es muy difícil el control, como señalamos anteriormente, y en eso estamos. Hay varias medidas para controlar estas descargas y estos ilícitos, como por ejemplo subir una cuota a los servidores de Internet, por ejemplo. Y en esa vía se está. Es difícil el control, pero se está avanzando. Por ejemplo, antes era, y ya termino, era poco pensado que cerraran sitios de Internet que dieran o que pusieran a disposición esos contenidos. Y ahora está ocurriendo y cada vez más seguido. 1 minuto. En Uruguay, ¿cómo estamos en esa materia? ¿Y por qué, por ejemplo, leyes que se aprueban en Estados Unidos o en España nos terminan afectando? ¿Dónde queda el derecho del usuario, por ejemplo? Ahí tenemos otro tema que es el derecho a la información. Muchas personas dicen, el acceso libre a la información. No habría inconveniente con eso si no se estuviera lucrando. Muchas veces las páginas de descarga dicen, pero acá se está violando un derecho a la información de las personas. También es verdad que tenemos atrás un autor que es su medio de vida principal, una creación. También en estos sitios, generalmente en todos los sitios, habrá que ir caso por caso, pero tienen publicidad. Entonces, se está lucrando con esa publicidad para descargar contenidos de Internet, pero no se piensa en el autor y un poco se mezcla todo lo que es privacidad con derecho, acceso a la información, y pienso que está bien, es correcto, tendría que tener acceso a información, pero sí controlada y respetando todo el marco normativo, propiedad intelectual y descarga. ¿Cuándo y por qué surge la propia editorial? Tenemos un grupo que empezamos a hacer como una especie de obra de teatro que se llama Lágrimas de Chipre, que en realidad nunca llegamos a hacer nada. Con Lágrimas de Chipre estábamos como con el tema de encontrar un arte que tuviera una incidencia más directa en la realidad. Luego de eso empezamos a sacar una revista llamada Caracú. Hacíamos todo, escribíamos, la imprimíamos, la salíamos a vender. Hicimos unos viajes a Buenos Aires y en uno de esos viajes conocemos un proyecto que se llama Eloísa Cartonera en La Boca, que es la primera cartonera de este estilo. Bueno, nos gustó mucho el proyecto, nos quedó como girando eso de poder hacerlo acá. Yo empecé, cuando los chiquilines se tenían la revista Caracú, empecé a ayudarlos con la distribución y a repartirla, y a partir de ahí empezó a surgir el tema de la editorial. Gracias a Caracú se sumó gente, logramos armar un grupo bueno y fuerte y grande, y ahí nos animamos a hacer la cartonera. ¿Cómo se construyen los libros? Primero nos llegan los textos de los autores en Word tipeados, de ahí lo diagrama uno de nosotros y después los imprimimos, los fotocopiamos, los armamos todos los pliegos, los engrampamos, armamos por otro lado las tapas de cartón que las recortamos, las pintamos y se pega el pliego copiado y adentro del cartón. ¿Cómo se financia la propia cartonera? Y la propia se financia con la venta de los libros. Nosotros tenemos un costo de libro más o menos, es la mitad de lo que lo vendemos más o menos. Y con esa plata, en realidad lo que hacemos es editar otros libros, o sea sacar nuevos títulos, poner nuevos títulos en el catálogo, comprar pinturas y todos los materiales que tienen que ver para armar el libro, digamos. ¿Cómo se vinculan las familias del barrio con el proyecto? Cuando estábamos en La Teja, teníamos estaban participando mucho más activamente las familias, porque era básicamente a las personas que le comprábamos el cartón.
Y bueno, teníamos como un contacto fluido de todas las semanas, que ellos nos traían el cartón y le vendíamos. Y los hijos de ellos eran los niños que venían al taller a armar los libros. Después, cuando nos mudamos para acá, ya se perdía el contacto con esas familias y con la nueva gente que hay acá tenemos contacto con los chiquilines, pero nunca tuvimos contacto con los padres, ni de que se hayan acercado, ni de que hayan pasado. ¿Cómo se seleccionan los autores? El tema de derechos, etcétera. El tema de los derechos en realidad es un pacto que tenemos con los autores de palabra. Nosotros nos contactamos con los autores mediante mail o personalmente o por teléfono, como sea, y hacemos un pacto, digamos que nos autoriza a publicar un texto, nos cede un texto, pero ese texto a la vez él lo puede publicar donde él desee. Y en realidad si algún día quiere bajarlo del catálogo, lo puede bajar. Y nosotros nos sentimos en el derecho también de bajar algún título de catálogo si vemos que no rinde o que no tenemos ganas de publicarlo más. No nos ha pasado nunca, pero sí sentimos que lo podemos hacer. Termina un nuevo programa de La Mirada. Podés comunicarte con nosotros por correo electrónico, buscarnos en Facebook por Inju Barnamides o también mirarnos por YouTube. Nos vemos la semana que viene. Hot.